Hola Yami, soy Lirian D. Estos últimos días saltaron varias noticias de que espectadores internacionales acusaron a dos K-dramas en particular de tener contenidos racistas y ofensivos. No solo eso, nuevamente nuestro querido Jay Park, a solo un par de días de dedicarle un video exclusivo a nuestro canal sobre él, lo criticaron, sí, otra vez, de apropiación cultural. ¿Qué pasó ahora con Jay Park? ¿Por qué el personaje de Penthouse es ofensivo? ¿Por qué los indonesios se enojaron con el drama Rocket Boys? Todo esto vamos a estar hablando en el video de hoy. Si te interesa el mundo del entretenimiento coreano, no te olvides de suscribirte en el canal. Y si ya lo hiciste, ahora sí, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Primer tema, vamos a hablar qué sucedió con Jay Park. Hace unos años atrás había defendido el uso de las rastas de un rapero que no era afrodescendiente. Él sabe que hay todo un tema controversial con esto por este episodio, pero sin embargo en su nuevo videoclip, DNA Remix, apareció con ese peinado. No solo él, sus amigos raperos coreanos también tenían peinados propios de afrodescendientes como rastas o rulos. Jay Park y sus amigos quisieron volcar el orgullo de sus raíces coreanas, por eso eligieron este tema y quisieron mostrar cómo es el hip hop coreano. Las críticas llegaron diciendo que no tenía nada de coreano, especialmente con esos peinados propios de afrodescendientes, y que es molesto que lo usen como una moda o como un estilo, cuando a ellos, los afrodescendientes, se lo discriminan por sus peinados. Por ejemplo, cuentan que en el trabajo está considerado como poco profesional y les piden que se los alicen, les cuesta conseguir trabajo por su pelo, en el colegio los suspenden si tienen rastas o trenzas, la gente les dice pelo sucio, cosas feas por sus peinados. Además, este peinado para la gente afro tiene mucho peso porque cuando eran esclavos trazaban el mapa para poder escaparse o escondían granos de arroz en su pelo para no pasar hambre. El concepto de DNA Remix hizo mucho ruido porque estéticamente no mostraban la identidad coreana, claramente mostraban algo más afro visualmente, pero según Jay Park, literalmente así es la escena del hip hop actual en Corea y quiso mostrarlo tal cual es. La gran discusión acá es, ¿está mal imitar o copiar algún peinado o elemento característico de una cultura? Según Jay Park, no. Después de subir el videoclip y recibir críticas, escribió un comentario larguísimo que por cuestiones de tiempo se los voy a resumir. Él, en nombre de todos los raperos coreanos que estuvo con él, dijo lo siguiente: que el hip hop es un lenguaje universal que los hace sentir liberados y empoderados y admiran a los raperos afrodescendientes, a tal punto que quiere ser como ellos de alguna manera, no solo en lo estético, sino también en la mentalidad que tienen de superación. Además, tener cierto peinado o look les da confianza e inspiración y los hace sentir como estrellas de rock. Dijo que si otras estrellas utilizan elementos asiáticos como estético, para él está todo bien también. No le molesta que Migos haya usado un atuendo chino en una canción llamada Stir Fry con el tema de Kung Fu, si Nicki quería verse oriental y sexy con la canción Chun-Li, o si Lil Uzi Vert quería ser un personaje de anime. Básicamente para él es admiración y no apropiación. También destacó que no se trata de que una mayoría se mete con la minoría y que Corea también tuvo sus propias luchas y una historia complicada. No quiso entrar en detalles, pero sé a qué se refiere. Los coreanos también fueron oprimidos por los japoneses y tuvieron su lucha para independizarse de ellos. Además, los asiáticos en el mundo también reciben discriminación y dijo que en este caso deberíamos ser amigos y aliados y que no es su intención robarles su cultura. Este es su punto de vista y por eso subió el videoclip, a pesar de que su asesora de relaciones públicas le advirtió que iba a ser una mala idea. Seguro que sabía que lo de las rastas iba a ser controversial, pero ya les conté cómo es él, tiene sus propias convicciones, aunque siempre veo que se termina arrepintiendo y acá pasó lo mismo, porque el video al final lo terminó eliminando. Más que arrepentido, me parece que no quiso agrandar más las cosas porque no se disculpó, solo lo eliminó. No muchos se enteraron de este escándalo en Corea, no hubo repercusión en los medios coreanos porque las críticas vinieron más de una audiencia internacional y él hasta aparece sin problemas en la publicidad de Sprite actualmente. Algo similar, y quizás no tan similar, sucedió con Penthouse, el popular drama que están emitiendo su tercera temporada actualmente. Aparece un personaje nuevo, supuestamente un coreano estadounidense, con un aspecto muy exagerado, actitud violenta y hablando inglés imitando un acento muy particular de los afroestadounidenses. My parents, they already paid for that mistake. So why not?
Acá claramente no quisieron admirar la cultura afro con el personaje, lo hicieron para que se vea absurdo y ridículo. El género del drama Penthouse es bakjang, donde ocurren cosas sin sentido. Por ejemplo, de repente se mueren, pierden la memoria, descubren que son hermanos, se dan cachetadas con kimchi. Es dramatismo llevado al máximo. Tan absurdo que da risa y termina siendo comedia. Está claro que los medios tienen suficiente poder para hacernos creer, por ejemplo, con este personaje, tengamos la impresión de que los afrodescendientes sean todos violentos. Si este drama fuese de otro país, yo creo que también me molestaría si crean un personaje no asiático imitando nuestro acento y reforzando estereotipos. Típico que muestran que los asiáticos sean siempre de tal manera, que todos los de cierto país sean narcotraficantes o terroristas. Me sorprende que el actor haya vivido mucho tiempo en Estados Unidos y haya interpretado así al personaje. Por las críticas, pidió disculpas en inglés en su TikTok, aclarando que no tuvo intenciones de dañar, burlarse, faltar el respeto o desalentar a la comunidad afroestadounidense. Dijo que fue más admiración de la cultura que burla, pero que ahora se da cuenta que fue más apropiación cultural. Dijo que fue un intento erróneo de desarrollar su personaje, que quiso ser como ellos por admirar la cultura y que no fue una burla. Penthouse es del canal SBS, donde también están emitiendo ahora un drama sobre el badminton que se llama Racket Soñondan, Racket Boys o Los Chicos del Badminton, que está en Netflix también. El problema estuvo en el capítulo 5, cuando van a Yakarta, Indonesia, a jugar un torneo internacional de badminton. Resulta que en el drama los indonesios les habían dado a los coreanos facilidades de mala calidad a propósito, como una sala de ensayos de segunda sin aire acondicionado, mientras que el equipo indonés practicaba en el estadio en donde se iba a hacer el torneo. Además, en el drama los coreanos se quejaron de que el público indonés tenía malos modales. Los espectadores de Indonesia se molestaron por cómo describieron a su país y expresaron su decepción en las redes. Además, el badminton es un deporte muy popular en Indonesia, tienen jugadores excelentes y son de salir primeros. ¿Cómo van a insinuar que recurren a malas prácticas por detrás? La producción del canal SBS subió una disculpa en el idioma indonés, explicando que no hubo intenciones de insultar a un país en particular y pidió perdón a las personas de Indonesia si se sintieron incómodos en algunas escenas. Todo mal con SBS, no sé si se acuerdan, pero fue el mismo canal que también estuvo Chosun Exorcist, que fue boicoteado por los mismos coreanos por no mostrar adecuadamente la cultura coreana. Es el único drama en la historia que se canceló a los 2 capítulos. Para que sepan que SBS tuvo problemas con los coreanos también. Puede ser que sea común en el deporte abuchar al oponente y que les den a propósito facilidades de mala calidad y que justo en este caso en el drama haya sido Indonesia. Pero también puede ser que se vea ofensivo. A nadie le gustaría que describan tu país de mala forma. Puede ser ofensivo y lo pueden considerar como una falta de respeto hacia su cultura. Por último, les comento otro caso reciente y no ocurrió en Corea. Hay una serie cómica canadiense que se llama The Kim's Convenience, la tienda de conveniencia de los Kim. En algunos países también está en Netflix. Se trata de una familia inmigrante coreana que tiene una tienda de conveniencia en Canadá. Hace poco terminó abruptamente y de manera inconclusa en la temporada número 5, a pesar de que había planes para una temporada más. La razón fue porque los productores no quisieron y eso dejó a los actores devastados que sí querían seguir. Incluso los fans de la serie quedaron muy choqueados. Una vez anunciada la noticia, los actores revelaron que existían discordias entre ellos con los escritores y productores porque la mayoría no eran de origen asiático, solo había uno que en la temporada 3 y 4 estuvo ausente. Así que el elenco de origen asiático constantemente tuvo que remarcarles escenas o cuestiones extremadamente inexactas desde el punto de vista cultural y la pasaron mal debido a las descripciones racistas que tuvieron que pedir que se corrijan. La verdad, nadie esperó que detrás de escenas ocurrieran cosas así. En realidad, desde siempre hubo insensibilidad cultural en los medios, en dramas y películas coreanas, ni hablemos de las películas de Hollywood, pero antes ni nos enterábamos que era un problema. Hoy diferente, estamos más conectados que nunca y las voces se hacen escuchar. Viendo estas cosas nos damos cuenta que hay mucha ignorancia sobre la cultura de los otros y saltan las controversias. Ya no es crear para que lo vea solo la gente de tu país. Hay que tratar de ser respetuosos y evitar ofender las culturas de otros países. Ahora que el entretenimiento coreano se está haciendo cada vez más global, es clave que tengan más cuidado con las culturas de otros países y se asesoren con gente de ese país para que sea auténtico y más preciso. Ya que estamos hablando de temas culturales en los medios, quiero destacar que me alegra que de a poco haya más diversidad y representación de las minorías. Por ejemplo, antes era inimaginable ver un héroe o protagonistas asiáticos en
en el occidente o extranjeros en los dramas coreanos. I need to say that representation matters. When communities and people see themselves reflected up on the screens, it is an inspiring and a very powerful moment for them because it means they've moved from the margins into the forefront, and it gives them a voice and it gives them hope. And hope is a very empowering thing because it inspires people, and when you give people a voice, other people start listening. Lo que es importante saber es que tenemos un montón de estereotipos formados por culpa de los medios, pero estaría bueno que los mismos medios hoy en día los puedan romper. En el drama My Strange Hero aparece un afrodescendiente que trabaja en una tienda de conveniencia de noche en Corea y es muy amigo de la protagonista. Está bien porque no crearon el personaje para jugar con sus estereotipos, le dieron el mismo trato como a cualquier persona. Lo mismo con el personaje de Itaewon Class. El nuevo sitcom Trágame Tierra también rompe con muchos estereotipos. Para terminar, ojalá salgan más dramas teniendo en cuenta la sensibilidad cultural y sea disfrutable para cualquier persona que lo vea en cualquier parte del mundo. Espero que te haya gustado el contenido del día de hoy. Obviamente me pueden dejar en los comentarios qué piensan ustedes. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이어미스!